precisamente de salud es lo que vamos a seguir conversando en Matinal Nuestra Casa, Camila. Sí, por supuesto, vamos a conocer el concepto de salud primal. Sabemos que la medicina se va actualizando muchísimo y que hoy día ya la mirada es multidisciplinaria, multidimensional, también con respecto a la salud de un individuo, de una persona, donde ya no solo se contempla la salud al momento de enfermarse, sino que mucho antes, de manera preventiva, pero también en todas las etapas de la vida de un ser humano, que contemplan incluso antes de la gestación de esa persona. De esto queremos conversar con nuestras invitadas. Está hoy Varinia Barría, psicóloga de salud mental perinatal, una vez más aquí en Matinal Nuestra Casa, y quien también vuelve a visitar Matinal Nuestra Casa es Yolanda Contreras, directora del programa de salud primal, para hablarnos del congreso Ser y Nacer, Conciencia y Experiencia en Salud Primal. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, qué interesante hoy día cómo ya la arista de salud mental es transversal y se va considerando en todo tipo de situaciones. Ya no es solamente lo físico, en lo cual uno se va preocupando, sino que también en lo emocional, en lo psicológico, y ahí, claro, hay todo un cambio, un proceso que vive una pareja o una mamá al momento de decidir tener un hijo o enterarse de que van a tener, exactamente, pero ya se está considerando esta arista de salud mental también. Yo creo que va a ser la diferencia de cómo se nacía antes a cómo es hoy día, ¿o no? Eso es lo que nosotros aspiramos, hacer una gran diferencia entre cómo se nacía antes o veníamos naciendo, cómo veníamos llegando al mundo, y la propuesta de la invitación que venimos a hacer hoy día es justamente a que pensemos acerca de cómo estamos llegando al mundo y qué estamos haciendo los papás, las mamás, los profesionales, la sociedad entera, para que las personas que llegan a la Tierra, al futuro de la humanidad, llegue en mejores condiciones. Y la salud primal hoy día es un eje bien importante, y lo que es interesante desde el concepto de salud primal es que no es solo situacional, no es solamente cuando me siento mal, cuando me viene la ansiedad, cuando me deprimo, cuando tengo alguna alteración de salud mental en este momento, sino que ahora podemos pensar o estamos pensando en la salud mental como un proceso. Y en el periodo inicial de la vida estamos encontrando las bases también para nuestra capacidad de mantenernos en bienestar emocional. No solo emocional, sino que de salud en general. Ahora, Yolanda, si pudiéramos definir el concepto de salud primal, para comprender, porque claro, involucra salud mental perinatal, es decir, previo al nacimiento, pero también me imagino otros aspectos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, la salud primal no es un concepto nuevo, ¿no? Esta salud primal nace a mediados de los años 80 por un obstetra francés que es Michel Audin, quien desde la salud pública se para fundamentalmente a mirar el efecto, ¿cierto?, del periodo inicial, sobre todo del nacimiento, a largo plazo en la salud de los individuos. Y desde esa perspectiva nos invita a mirar desde la epidemiología, y así la define él, una rama de la epidemiología, que mira entonces este primer inicio de la vida y los efectos que va a tener a largo plazo en la salud de las personas, y no solamente desde el punto de vista, ¿cierto?, de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, como es un gran énfasis que hubo en los 90, de ahí para adelante, ¿cierto?, sino que desde todo el desarrollo del individuo. Entonces involucra, por supuesto, todo lo que significa, ¿cierto?, la base emocional de las personas. Y este concepto, a propósito de las investigaciones y todo lo que ha avanzado, ¿cierto?, el conocimiento, hoy día ya no se habla solo del periodo gestacional hasta el primer año de vida, que fue la primera propuesta de Audin, sino que desde el periodo preconcepcional, 9 meses antes, hasta, ¿cierto?, los 3 años de vida. Este periodo, que es un periodo relativamente corto en la vida de nosotros como individuos, ¿cierto?, sienta las bases de la salud y el bienestar de las personas a largo plazo. Y desde esa perspectiva es la salud en todas sus aristas, no solamente entonces en el ámbito físico, sino que fundamentalmente emocional también, porque en realidad desde el bienestar emocional se construye el bienestar de la condición, ¿cierto?, biológica, física que nosotros expresamos. Si bien es cierto, nosotros expresamos a veces mucho malestar, ¿cierto?, o procesos de enfermedad, que los procesos de enfermedad no son solamente, ¿cierto?, una sintomatología y una serie de sintomatologías y parámetros bioquímicos que te dan, ¿cierto?, un resultado de un determinado diagnóstico, sino que siempre va a estar involucrada la salud mental de la persona. Ahora, eso es interesante porque solamente hace un par de años atrás se empezó a encontrar la relación, por ejemplo, del estrés con el colon irritable.
durante mucho tiempo se hablaba de que era algo que comíamos o cosas que obviamente nosotros ingresábamos en nuestro cuerpo, así como muchas otras, que el estrés también termina reflejado en nuestro cuerpo. Eso hace muy poquitito. Y claro, los temas de los procesos de embarazo es básicamente la preocupación de lo que había que comer, de no fumar, de no tomar alcohol, pero lo emocional también, con el paso del tiempo y la tecnología, hay estudios que vinculan el estrés en repercusiones en el feto, en la guagüita, si se quiere. ¿Cómo están esos avances científicos también? Eso es súper interesante porque en realidad hay repercusiones que son muy evidentes. Hay una relación bien clara entre un parto prematuro y el estrés que ha vivido la madre. Las condiciones en las que vivimos la gestación hoy en día son en general estresantes. Estamos solas, estamos trabajando muchas veces. Pero a largo plazo podemos ver otros efectos que son más sutiles, que no son tan fáciles de comprender. Y hoy día, claro, hoy día podemos entender con claridad que hay un estrés o una relación entre el estrés y el colon irritable, pero esto se sabe hace un montón de tiempo. Entonces a veces la sociedad nos cuesta ir incorporando algunos de los conocimientos que la ciencia ya tiene. Como dice Yolanda, el concepto de salud primal no es nuevo. Sin embargo, todavía estamos empezando a darnos cuenta que es un periodo en el que tenemos que prestar atención a la salud mental, que es el área que a mí me convoca, no solo de la madre, también del padre, de la familia, de ese entorno familiar o social que rodea a esa madre, porque estamos pensando en la construcción de la salud mental de ese individuo que viene en desarrollo. O sea, entonces, de acuerdo a lo que nos han dicho hoy día, Yolanda, tenemos que comprender que la salud de un individuo en particular, entiéndase ese cigoto, feto, bebé, guagua, personita de 1, 2, 3 años y de ahí para adelante, se relaciona entonces directamente con el estado de salud mental, emocional y físico de los progenitores, incluso antes de fecundar a esta guagua. Sí. O sea, el estado de salud, para poner un ejemplo, de mi madre y de mi padre, previo incluso a conocerse siquiera, también va a ser relevante para el estado de salud mío como ser humano desde la gestación en adelante. Sin duda, sí. O sea, ahí ya entonces entendemos que la responsabilidad respecto de lo que va a ocurrir con un ser humano que llega a este mundo, debiésemos empezarla a tomar mucho antes incluso de tomar la decisión, si es que es una decisión, de traer a este ser humano al mundo. Sí. Bueno, aquí aparecen una serie de reflexiones, la verdad, y a propósito de los avances, como te señalaba, ¿cierto? Hay una revolución que hace la epigenética en el año 2000 para adelante, asociado a reconocer, ¿cierto?, que en realidad inclusive mucha de lo que somos hoy día, sobre todo, ¿cierto?, en el ámbito de el ser mujer, se construye en el vientre de la abuela materna y entonces traspasa generaciones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, o sea, ¿cuándo tenemos que empezar a cuidarnos? Y eso da cuenta de la importancia que tú tienes también de que cuando decides o está en tu proyecto de vida la maternidad o la paternidad, un poco conocer tu historia familiar. Es muy importante porque la historia familiar tenemos que tenerla en equilibrio y en armonía para precisamente asumir la tremenda responsabilidad y el tremendo privilegio de decidir ser padres o madres a propósito, ¿cierto?, de convocar una nueva vida y de hacerse cargo de una personita que desde siempre es una personita, ¿no? Uh-huh. Es una persona que viene a transformar nuestra vida, pero también viene a darnos, ¿cierto?, la oportunidad de generar mejores condiciones o las mejores condiciones posibles para que el ser humano como especie incluso tenga la posibilidad de evolucionar, ¿ya? Desde el punto de vista de la salud primal y desde mi particular mirada, que llevo muchos años trabajando en esto, nosotros tenemos, como tú muy bien señalabas, un programa de postítulo que es el diplomado en salud primal, que es totalmente interdisciplinario. Aquí no solo también estamos hablando de la salud o de los profesionales interesados o que trabajan en el ámbito de la salud, sino que estamos hablando de todos los profesionales y de toda la sociedad en general que se interesa por esta temática. Porque tenemos que pensar en qué condiciones, por ejemplo, está el ambiente para recibir a un nuevo ser humano, ¿ya? Si queremos evolucionar como especie. Y en ese sentido, ¿cierto?, los espacios incluso en los cuales se desarrollan este periodo
perinatal, del embarazo, o los primeros periodos de vida. ¿Qué bienestar le estamos entregando a las personas que han decidido ser mamás o papás de manera temprana? ¿Cómo la sociedad hoy día responde? Sabemos que hay mejoras respecto de el postnatal, por ejemplo, que es muy importante, pero ¿cómo nos hacemos cargo de esa corresponsabilidad en el postnatal realmente? Y por otro lado, ¿cierto? Mirar efectivamente, a lo mejor podemos pensar, a ver, ¿qué tiene que hacer un arquitecto en la salud primal? Sí, pues tiene que ver, porque cómo se definen específicamente los espacios, ¿cierto?, urbanos para el bienestar de un niño pequeño, para el bienestar de una mujer gestante. Entonces, ¿el transporte tiene que ver en algo? Sí, pues por supuesto, ¿me entiendes? O sea, todos los espacios estamos involucrados. Y yo digo, esta es una postura mía desde hace mucho rato, a propósito de todo lo que hemos trabajado, ¿cierto?, que en realidad si nosotros queremos evolucionar como especie, ya no tendríamos que pensar, y me hago un tremendo atrevimiento, a pensar lo que decía Darwin, ¿no?, que sobrevive la especie, ¿cierto?, que en realidad es más fuerte. Desde mi punto de vista va a evolucionar el ser humano en la medida que nosotros aprendamos a amarnos más. Sí, importante ese... Y es la base de lo que somos como individuos, el amor. Eso nos separa de muchas otras especies. Esa conexión. La conexión, ¿cierto? Sí, importante todos estos cambios culturales, entre ellos también el rol de los papás también en este proceso de gestación. Y es interesante también cómo hoy día ha ido cambiando no solamente con la copaternidad, sino que también todo el proceso previo. Porque claro, muchas veces desde lo médico o lo científico existe una relación directa entre cómo los hombres nos cuidamos con nuestros espermios, en fin, el aporte que nosotros hacemos en la creación de esta nueva vida, pero en la realidad, en lo cultural, es poca o casi nula la preparación de los hombres antes de decidir quedar embarazadas o tener un hijo en ese grupo familiar. ¿Cómo está hoy ese rol y cómo lo considera también la salud primal el hombre? Sí, hay una brecha importante y a los hombres les cuesta acceder a este espacio. A veces las consultas, incluso en el sistema de salud, no están enfocadas en los hombres, como el acompañante nada más. Y los hombres se emocionan cuando ven por primera vez una ecografía o cuando escuchan por primera vez el latido cardíaco de sus bebés en el útero de sus mujeres. Pero les damos poco espacio, les damos pocas oportunidades para que ellos también revisen su propia historia, la historia con su padre, con su abuelo, con su madre. No hay quizás tanto interés porque hay una brecha de género ahí que es importante de trabajar, porque es algo que ojalá lo podamos hacer en pareja. Hay montones de mujeres que no van a tener la oportunidad de gestar en pareja y que van a parir solas y que van a criar solas, y eso es una realidad, y lo van a poder hacer muy bien. Y no les va a hacer falta quizás a esa pareja, pero cuando la pareja está presente, tiene un montón de oportunidades de construir el entorno más favorable para que la salud primal de su hijo o de su hija se desarrolle en su más alto potencial. A ver, en el reino animal nosotros lo vemos, ¿no? Muchas veces el pajarito tejiendo, urdiendo ese nido donde va a llegar después la pajarita a empollar, ¿cierto?, los huevitos. Yo creo que es un poco volver a eso y me quedo con lo que mencionabas, Yolanda, respecto de lo que distingue al ser humano de los otros animales que habitan este mundo y que tiene que ver con la capacidad de generar conexiones interpersonales, de amarnos entre nosotros, de ser tribu, de cuidarnos, de criar en conjunto, que también lo hemos hablado en otras conversaciones. Ahora está muy de moda esa frase, ¿no? Y qué bueno que así sea, pero ojalá que la tomemos en cuenta. Se necesita una tribu para criar. Y en esta sociedad perdimos el concepto de tribu, somos individuos nomás. Y cada uno verá cómo lo hace mejor en la medida de lo posible y con lo que tiene a mano. Pero si cambiamos la mirada, por supuesto que como especie, y me sumo ahí, y qué rico tener esta conversación también para poder aprender de estos conceptos, probablemente lo vamos a hacer mucho mejor. Por eso la invitación a este congreso, que empieza el 9 de abril, invita a quienes se interesen por estas temáticas más allá de la profesión, el oficio, o lo que hayan estudiado, o lo que hagan hoy día en la vida, ¿no? Para que nos cuenten también cómo lo podemos hacer para participar, dónde nos podemos enterar de todos los detalles de este congreso, que además se enmarca en los 100 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Sí, bueno, para participar nosotros estamos difundiendo en las redes sociales fundamentalmente, ¿cierto?, toda la información, tanto del sitio web que es
Congreso Ser y Nacer, ¿cierto? Así es, sí, Congreso Ser y Nacer. Cuarto Congreso Ser y Nacer. Y la unidad de educación médica de la Facultad de Medicina es quien está llevando adelante, ¿cierto?, todo el apoyo respecto de lo que significan las inscripciones. Ya estamos en pleno proceso de la segunda oportunidad de inscribirse un poquito más barato, porque ya, por supuesto, llegando a abril van a aumentar los costos. Tenemos profesionales, tenemos alrededor de 12 profesionales que van a estar convocados a conferencias, pero tenemos 10 talleres intracongreso que van a tocar todas las temáticas asociadas a este periodo primal, desde el punto de vista incluso de nuestra propia historia, ¿ya? Y vamos a tener 5 talleres precongresos. Tenemos, a propósito de que decíamos, ¿cierto?, que Michel Audin es el médico francés que propone esto al mundo. Nosotros, este diplomado, que ya este año cumple 18 años y por eso también estamos haciendo este cuarto congreso, él ha sido participante de manera permanente como docente, ¿cierto?, de nuestro programa. Hoy día, a su edad, que ya tiene más de 90 y tantos años, tiene 95 años, él no se moviliza para Chile, obviamente es un viaje muy largo desde Londres, y él da la conferencia inaugural y él va a estar sincrónico en el congreso. Y tenemos también invitados de Canadá, invitados de México, invitados de España, invitados de Argentina, de Brasil y por supuesto también a nivel nacional. Entonces, en realidad convocamos a la comunidad a que se interese por este tema, participe, les dé curiosidad el reconocer, ¿cierto?, que hay un espacio distinto que convoca a iniciar la vida en bienestar. Siempre podemos tener la oportunidad de mejorar incluso nuestra historia, en la medida que las conozcamos y nos abuenemos con ella, digo yo, y de ahí para adelante sembremos, ¿cierto?, en positivo. Es verdad. A mí me gustaría agregar en esta invitación que este congreso lo hemos estado pensando y lo hemos organizado de manera que sea una experiencia en sí misma también. Entonces, no es un congreso latero como el típico congreso de información científica que va a estar, obviamente, van a haber exposiciones interesantes con lenguaje quizás un poco más científico, técnico, pero también hay muchos otros espacios donde la reflexión está presente y el arte va a estar presente. Entonces la idea es que sea una inmersión artístico-científica donde realmente podamos tener un encuentro profundo con nuestra propia historia y con el futuro que queremos construir. Entonces la invitación es a profesionales que se vinculen con el nacimiento, pero también a mamás, a papás, a abuelos, abuelas que estén queriendo no solamente pensar en aquello que podemos arreglar, sino que todo lo que podemos hacer para mejorar aún más las condiciones que ya tenemos. Que esa es una mirada muy bonita también. Ahí está la invitación entonces. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. 10 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a separar brevemente en una pausa comercial. Porque a la vuelta, Lucho, tenemos música, tenemos muchos contenidos también para todos ustedes. Así que no se despeguen de nuestra sintonía.